buen día. Hola Natalia, Hola, buen día. Me da mucho gusto. mucho gusto. Le quería agradecer por la participación que está haciendo en Aula de Hora Libre de parte de todo el equipo. Estábamos muy contentos con su participación. Eh, así que Yo les agradezco por haberme convocado, la verdad, un placer para mí. sí, la verdad que fue unánime, o sea, de todos la idea de convocarlo a usted, porque sabía que tocaba estos temas de una manera muy particular y que a nosotros nos gustaba cómo lo explicaba, así que está muy bueno que esté acá y la vamos a seguir convocando, quédese tranquila. Perfecto, me encanta. Bueno, eh, quería hacerle algunas preguntas personales. Primero, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cómo le fue? ¿Qué Bien. estuvo haciendo? Con mucho trabajo, porque bueno, toda esta cuestión de la pandemia hace que todos los que trabajamos en el ámbito psicológico estemos en este momento con mucho trabajo. Así que bastante atareada, pero bien, dentro de todo. Bien. A ver, con las manifestaciones típicas de situación de pandemia, pues tampoco vamos a negar la realidad que tenemos enfrente, porque no es bueno, no es sano andar haciendo como que acá no pasa nada, cuidándonos como corresponde, pero bastante bien. Bueno, me alegro entonces. ¿Está tomando pacientes de forma virtual o ya empezó un consultorio? Los pacientes, a ver, desde el 20 de marzo que se determinó el aislamiento, los pacientes pasaron todos a modalidad virtual, a videollamada. Hace 2 semanas yo empecé a trabajar de nuevo en el consultorio, muy poco, solamente con algunos pacientes que, a ver, que no se pudieron adaptar al formato de la videollamada y en calidad excepcional, porque en realidad el Colegio de Psicólogos, a ver, no fomenta la actividad presencial. De hecho, entre uno de los requisitos es que ni el profesional ni el paciente utilice el servicio de transporte público, por ejemplo. Eh, es como, a ver, hay muchas medidas de protección en ese aspecto y la realidad es que para los pacientes que se pudieron adaptar a la videollamada funciona de una manera muy similar al consultorio, y el Colegio de Psicólogos apela a que hagamos la mayor cantidad de videollamadas que podamos. ¿Sí? Así que estoy fundamentalmente trabajando en videollamadas y bueno, ahora volví un poquito al consultorio porque ya desde el 27, creo, de julio la provincia liberó la actividad. Pero bueno, yo me tomé mi tiempo para volver. No, me parece perfecto porque hay que cuidarnos un montón con esto del tema del consultorio, de estar bastante cerca, porque yo en particular con mi psicóloga nos manejábamos una enfrente de la otra. Me parece bien que se cuiden. Queríamos preguntarle cuáles son sus títulos universitarios y qué carrera ejerce actualmente. Bueno, yo hice la licenciatura en psicología en la Universidad de Buenos Aires, que la terminé en el año 2001, 14 de diciembre, un momento así como muy especial para nuestro país, estaba como todo súper alborotado y yo recibiéndome. Eh, Después hice el profesorado en psicología en rama media y superior, también en la Universidad de Buenos Aires, y terminé después la carrera de especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica también en la facultad. Y en este momento ejerzo como psicóloga clínica en mi consultorio privado y trabajo como profesora en dos colegios. Como ya sabemos, trabaja en el Colegio San José. Le queríamos preguntar cómo se está adaptando con esta situación, si los chicos están participando, si la verdad que no. No, yo no me puedo quejar, la verdad que tengo clases bastante multitudinarias. Eh, Súper bien. En principio, desde el colegio, a ver, estuvo buenísimo que muchos docentes, sobre todo los que ya llevábamos varios años trabajando en la escuela, teníamos el manejo del aula virtual porque la usábamos en algún momento del año. Entonces, eso favoreció también la adaptación, eh, si bien no es exactamente lo mismo, porque antes manejábamos el aula virtual con la posibilidad de la clase presencial, y ahora no es así, pero teníamos un manejo, sabíamos cómo hacer las cosas, digamos, fuimos menos dificultados que por ahí otros docentes que nunca se habían manejado con una plataforma. Eh, y la realidad es que, bueno, en los encuentros virtuales tratamos de intercambiar muchas cosas, o por lo menos desde mi lugar,
intento que sea una cosa bastante amena y en la que los chicos se puedan soltar y engancharse a comentar sus cosas y a participar. Está bien, mi materia es psicología, y la realidad es que se presta para trabajar emociones, para trabajar afrontamiento a la adversidad, para trabajar todo lo que tiene que ver con lo que a uno le pasa. Entonces, bueno, por ahí es una materia que es difícil de ponerla en comparación con otras. No sé qué haría si fuera profesora de matemáticas. Bueno, yo de mi parte le comento que matemática en forma virtual es un embole, es muy difícil de sobrellevar, es casi imposible, me vivo quejando al respecto, así que nada, le comento. Claro, y sí, es una materia que es mucho más compleja. En psicología, bueno, uno apela a lo humano. Hace un par de semanas atrás, para la semana de la ESI, tuvimos una clase especial eh, sobre cuestión de, a ver, de diferencia entre sexo biológico, identidad de género, orientación sexual y demás, como para ampliar un poco el panorama y poder entender un poco. Estuvo buenísimo, y los chicos se súper engancharon, y aprendí un montón, porque tuve que aprender a compartir un documento por Zoom. Compartir pantalla. Claro, sí, sí. Bueno, pero ya estoy aprendiendo, ahora voy a aprender cómo se comparte video también. Entonces, para mí fue un aprendizaje enorme. Yo aprendí en materia tecnológica un montón de cosas este año. Bueno, profe, yo le digo profe, perdone, sí. Le queríamos hacer unas preguntas también con respecto al tema que tocamos en esta quincena, que nosotros le pusimos el nombre de inclusión, exclusión en la discapacidad, y le queremos preguntar cuál es su opinión de que Aula Libre toque el tema y si le parece interesante que jóvenes queramos informar al respecto. A mí me parece que es súper interesante el tema, que es un tema que tenemos que poder hablar todo el tiempo y que no hay edad para trabajar estas cuestiones. Que, a ver, de hecho todos los programas y proyectos de inclusión que se hacen en las escuelas para que por ahí los niños que en otro momento hubiesen ido a escuelas especiales, en este momento estén insertos desde el nivel inicial, compartiendo con cualquiera de sus compañeros, es lo mejor que le puede pasar a los chicos, porque en realidad te da una idea de una mirada muchísimo más integral de lo que llamamos discapacidad, que en realidad están tratando de buscarle la vuelta para no llamarse más discapacidad, eh, porque discapacidad tiene como una connotación bastante negativa. Eh, Sigue habiendo todavía socialmente mucho esta cuestión de la exclusión, pero bueno, tiene que ver con muchos otros factores que calculo que seguramente hay un montón de cosas que vas a preguntar. A mí me parece genial que los jóvenes se interesen por este tema, y sobre todo por esta mirada de poner, a ver, sobre el foco esto de la inclusión y la exclusión. Eh, para tratar de pensar, bueno, a ver, hasta qué punto uno incluye o utiliza prácticas inclusivas, o en qué momento de la vida o en qué situación de esa persona, de ese sujeto, está bueno el proyecto de inclusión, y qué, digamos, a ver, qué entendemos con esto de excluir y por qué lo hacemos, que es algo bastante llamativo en el ser humano. Me parece que está genial que se puedan preguntar esas cosas. Bueno, le comentamos, comento yo, pero es de parte del equipo, que nos costó mucho poder resolver cómo tomar el tema, porque nosotros pensábamos lo mismo, que la palabra discapacidad quedaba con una connotación negativa, y no sabíamos cómo describirla, también le pusimos dificultad. Bueno, le fuimos dando vuelta hasta que Agustina Bustos, otra participante, con hipoacusia, nos dio la idea y dijo que ella aceptaba que le pongamos así al tema y nos dio hincapié para poder hacerlo. Nosotros le preguntamos, ¿cómo definiría la discapacidad según la psicología? Sí, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Vos, a lo que es discapacidad, o lo que en realidad llamamos, a ver, limitaciones, si querés, desde el año 1980, que la Organización Mundial de la Salud como que le intentó variar el nombre a esto de la discapacidad. Eh, no tenés en cuenta solamente los aspectos que tienen que ver con lo psicológico, ¿sí? Las primeras, a ver, discapacidades que saltaban a la vista o que eran muy notables tenían que ver con lo físico, por ahí, o con las limitaciones físicas de una persona, con las limitaciones sensoriales, que por ahí tiene que ver con toda esta cuestión de los sentidos,
y con las limitaciones que tienen que ver con lo psicológico, más con lo mental. Hoy en día tenés una mirada, un paradigma mucho más integral y que abarca todas esas cosas en su conjunto. Vos podés hablar de limitaciones, a ver, que no necesariamente tienen que ver ni con lo físico ni con lo sensorial, que por ahí tienen mucho más que ver con una cuestión social, que tienen que ver con un montón de otras cuestiones. En materia, digamos, de lo que hace específicamente a la discapacidad más del ámbito psicológico, que tiene que ver con los trastornos emocionales severos o con las discapacidades intelectuales, ahí tienes una amplia gama y lo que uno percibe en eso son, a ver, personas que presentan limitaciones, dificultades en estos ámbitos de desenvolvimiento. Lo que pasa que, bueno, lo que representa una limitación en un aspecto puede no representarla en un montón de otros aspectos, ¿sí? Seguramente vamos a ir ahondando sobre ese tema a lo largo de la entrevista, pero como algo que uno puede pensar, bueno, a ver, ¿qué me quedo? ¿Me quedo con el déficit o me quedo con lo que sí se puede hacer? Ahí me parece que está la cuestión. Y esto no solamente para la gente que tiene, a ver, algún tipo de discapacidad, como podríamos decir por ahí, una discapacidad de tipo intelectual, ¿sí? También abarca a personas que por ahí tienen, no sé, algún tipo de dificultad desde simplemente el ámbito psicológico. Por ejemplo, gente que tiene agorafobia y no puede salir a los espacios abiertos. En este momento de pandemia es la persona más feliz del mundo. Lo único que tiene que hacer es quedarse en casa. Pero tiene que ver con esto, con esa dificultad. Bueno, esa persona, por ejemplo, que uno podría considerar discapacitada, si querés, con ese mote, a ver, si vos la ponés a hacer un trabajo en donde tenga que estar en una situación virtual, como estamos ahora, sentada con su computadora todo el tiempo, va a ser la persona más eficiente del universo. Tiene cero distracción. Bueno, entonces, esto se trabaja mucho también en lo que son las entrevistas laborales. Cuando se busca el perfil laboral, bueno, estas características pesan un montón. Entonces, algo que por ahí te parece que no va a funcionar, puede funcionar en otro ámbito. Yo, bueno, entre todas las cosas que hice a lo largo de mi vida, di mucho tiempo clases en el profesorado de educación especial, con orientación en discapacidad intelectual. Y lo que yo siempre trataba de transmitirle a mis alumnos tenía que ver justamente con esto, a ver, una persona que por ahí no tiene lo que llamamos la inteligencia promedio, aunque está muy en cuestionamiento eso de la inteligencia, pero bueno, que digamos que hace un test de cociente intelectual y le da por debajo de 80, está bien, tal vez no pueda resolver determinadas situaciones muy complejas o muy abstractas, pero seguramente es excelente haciendo tal vez un trabajo repetitivo, con algún tipo de máquina o de control de determinados procesos productivos, lo puede hacer perfecto, súper detallado, no se equivoca nunca y no se va a poner a pensar en los pajaritos que están volando, que es algo que por ahí una persona con un mayor nivel de desarrollo intelectual, si querés, no lo puede hacer, porque se equivoca. Entonces es esto, bueno, la discapacidad. ¿Para qué? Digamos, para determinadas cosas podemos ser buenísimos, para otras no. Entonces en ese punto todos nos podemos considerar un poco discapacitados. Mírame a mí jugar a la pelota, por ejemplo, Sí, no voy ni comprendo. para atrás ni para adelante. Nosotros, esto que está diciendo usted de que con los chicos con discapacidad, entre comillas, porque también lo fuimos notando mientras que fuimos arreglando entrevistas y demás, que es una gran comilla. Todos en algún punto tenemos algo diferente, hay funciones que no nos salen bien y demás. La tercera pregunta es con respecto a esto, con respecto a que cuando son notables, que les cuesta y demás, más que nada cuando somos chicos, solemos descansar, hacer bullying, cargar a los chicos con discapacidad.
¿usted le parece que le afecta de la misma forma a un chico con discapacidad ese bullying, esa cargada, que de la forma que le afecta a un chico sin discapacidad? El acoso escolar afecta a todo el mundo. El tema es que por ahí, en la situación de los niños con algún tipo de discapacidad o algún tipo de dificultad, tal vez no tenga por ahí las mismas herramientas para comentarlo en casa, además, pero depende más del entorno familiar y de cómo eso se pueda hablar y de cómo eso se pueda, a ver, trabajar en cómo influye. A ver, tocar va a tocar a todos en ese aspecto, porque es algo muy fuerte, el acoso escolar es algo que deja, digamos, muchas marcas, entonces tiene que ver con cómo cada uno lo procesa. El tema es que muchas veces los niños con algún tipo de discapacidad están por ahí más, más vulnerables a ciertas situaciones. Y por ahí hay cierto descreimiento, y bueno, no, es una pavada, y como minimizaciones de determinado lugar. Pero esto le puede pasar también a un chico que no tiene ningún tipo de discapacidad, que en la casa se minimice lo que tiene que ver con el acoso escolar. Y bueno, y obviamente el lugar de la escuela, de poder hacer lugar a la demanda de ese niño, de poder escuchar y de poder accionar sobre eso, porque ahí tiene que ver mucho el juego de varios factores. Afectar, recontra afecta. Además que bueno, cómo lo pueda llevar adelante tiene que ver con el acompañamiento familiar que tenga. Referido a esto, Nahuel Arbe justamente nos contaba que a él le molesta muchísimo que cuando él va caminando por la calle se encuentra un nenito que le pregunta a su mamá, mami, ¿qué le pasó al nene? Y la mamá le dice, cállate y seguí caminando. ¿Qué le parece a usted esta acción de parte de los padres? Nosotros, perdone, en conclusión sacamos que es mucho mejor explicarle a los chicos de pequeños qué es lo que les pasa que decirles callate y seguir caminando. ¿Qué piensa Eh, usted? es imprescindible para mí explicarle a los chicos no solamente que, a ver, que existen distintos tipos de discapacidad, sino que además esto le puede pasar a cualquiera. Me parece que también lo que hay que poder empezar a transmitir es esto. No es este nene con el que te cruzaste es un bicho raro y no lo mires. ¿Sí? No, a este nene le pasa determinada cosa que le podría haber pasado a cualquiera, que te podría haber pasado a vos. Esta cuestión de poder empezar a pensar, ahí es donde digo esto de, bueno, empezar a incluir. Vos tenés determinadas discapacidades que, bueno, a ver, que se dan de forma permanente, otras que son temporarias, de distinta clase. Pero lo interesante es poder hablar con los chicos de esto. Y también esto, por eso te decía hoy, esto de los proyectos de inclusión en el inicial, cuánto colabora para los niños y las niñas estar en contacto con niños que tienen otras problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, yo lo he visto en determinados lugares donde he trabajado, esto de cómo les cambia la idea eh, de, de ayuda al otro, de respetar los tiempos, niños que por ahí tienen trastornos específicos del lenguaje, ¿sí? Que por ahí les cuesta esto de hablar, y cómo los nenes respetan el tiempo y cuando le toca hablar a fulanito, que tiene este tema del trastorno específico del lenguaje, eh, como que todo el mundo se calla y nadie lo apura y se respeta su tiempo hasta que puede efectivamente expresarse. ¿Sí? Y esto se va internalizando y el grupo lo va internalizando y es impresionante cómo se colaboran entre ellos. Le, también cuando hicimos un vivo el domingo pasado, en el que salió este tema también, y hablábamos de que qué feo que es cuando en el colegio hay algún chico con una discapacidad mínima, muy tonta, como una discapacidad que por ahí nosotros no la notamos y tratamos al otro de forma igual a nosotros, y que los profesores los sobreprotejan. Entonces, es feo cuando pasa esto en el grupo, por lo menos yo lo suelo notar que es incómodo porque nosotros sabemos que esa persona tiene la capacidad de ir al mismo ritmo que nosotros,
y los profesores lo tratan diferente. ¿Usted qué piensa? O sea, ¿eso se tendría que hacer o está mal hecho? A ver, yo creo que en realidad todo depende de la situación, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con el trato, tiene que ser exactamente igual para todos. Primero porque volvemos a esta idea de que en realidad si nos ponemos a hilar fino, somos todos discapacitados en algo, ¿sí? Arranquemos por ahí. Y discapacitados emocionales hay un montón, ¿sí? Gente que tiene el corazón endurecido y por todos lados. Entonces, esta cosa del trato tiene que ser el mismo. Sí tenés que tener en cuenta si por ahí, a ver, esa persona tiene determinadas dificultades, por ejemplo, en lo que tiene que ver con su desarrollo cognitivo, en lo que tiene que ver con el desarrollo de su inteligencia, seguramente las actividades sean de otro tipo, ¿sí? Para eso está todo el tema del proyecto de inclusión, de las adaptaciones curriculares y demás, ¿sí? De lo que tiene que ver con esto de las configuraciones de apoyo que se llaman. Pero si la discapacidad, por ejemplo, tiene que ver con una cuestión física o tiene que ver con esto, con una cuestión muy leve, en el trato no tiene por qué haber diferencia, porque además estás ayudando a que se sienta más segregado. También puede ocurrir que haya cierto, a ver, esta cosa digamos, el beneficio secundario del síntoma. Entonces, esto de decir, bueno, yo tengo este problema, a mí me tienen que ayudar. También hay a veces un poco de eso. Y en algunos chicos por ahí en primaria o en secundaria se ve un poco esta cuestión. Pero en el trato tiene que ser exactamente igual. Y aparte vos tenés que tratar de incentivar a sus compañeros a que el trato sea igualitario, porque son todos adolescentes y están en la misma situación. La etapa de la vida por la que están transitando es exactamente la misma. Y si partimos de esta base de que somos todos sujetos y que, a ver, somos todos diferentes, pero en realidad somos iguales ante el derecho, bueno, lo tenemos que tratar de hacer respetar. Bueno, profe, nos dio una mirada bastante concreta a lo que nosotros pensábamos, o sea, nos lo acaba de aclarar. Confirmar. Confirmar, estamos bien entonces en lo que decimos. Bueno, el tema es que si no apelás a esta cuestión de la sobreprotección, a ver, que no solamente pasa a veces en el aula, pasa a veces en las familias, y que en el tema de la discapacidad es muy riesgosa. eso también era otra de las preguntas. ¿Qué pasa cuando los padres sobreprotegen de más a sus hijos y no dejan que sean autodependientes? ¿En qué los afecta a esos niños? El tema es que vos tenés que poder lograr en discapacidad, a ver, trabajar la autonomía, fundamentalmente, ¿sí? Y a veces es un poco duro para los padres, porque bueno, hay todo un tema con estos papás de aceptar que este hijo tiene determinada situación que por ahí no es lo que ellos esperaban, digamos, nadie tiene la expectativa de tener un hijo con discapacidad. Bueno, entonces estos padres afrontan, hacen su proceso de duelo en relación al imaginario que ellos tenían de ese hijo que pretendían, y afrontan la situación de trabajar con este hijo que llegó y con todo lo que aparece a partir de eso. Cuando vos sobreprotegés a un niño con discapacidad, sin discapacidad, esto es exactamente igual para todo el mundo. Cuando vos generás un nivel de sobreprotección importante, estimulas lo que es la heteronomía, digamos, lo que es la dependencia, no estimulas la autonomía. Vos tenés como dos extremos. ¿Sí? El niño por lo general es bastante heterónomo, bastante dependiente, va generando cierta independencia en un montón de cosas. Y en la adolescencia hace como explosión ese nivel de autonomía, empieza el grupo de pares ser mucho más importante que cualquier otra cosa, vincularse de otra manera. Pero vos tenés niños que por ahí son sobreprotegidos y tal vez tienen, qué sé yo, 12 años y la mamá le sigue lavando el pelo. ¿Entendés? Si un nene de 12 años ya es un puber, o una niña de 12 años ya es puber, ya tiene pelos en la zona pública, digamos, tiene un cuerpo desarrollado desde lo físico, y una mamá que se sigue metiendo en el baño como si fuese un bebé. Entonces ese lugar de bebé, de niño dependiente, es lo que lo limita.
Y en muchísimos casos vos ves, sobre todo en lo que tiene que ver con discapacidad, cuántas madres encierran a su hijo en esta cuestión de la sobreprotección. Entonces el niño aprende a hacer muchas menos cosas de las que podría. Exactamente. Yo creo que se nota un montón, más que nada porque tengo gente alrededor que cuenta, y se nota mucho esto de que por ahí cuando están con sus papás hay chicos con discapacidad que vos lo notas que le hacen absolutamente todo, hasta le traen la comida, le cortan la comida, y que cuando están solos se manejan lo más normal. La bárbaro. ¿Sí? Sí, es Sí. impresionante, es impresionante. Incluso con la palabra pasa. A veces con la palabra que le dice y ya le alcanzan lo que quiere. Y entonces no hay esa necesidad de mediatizar la palabra. Y por ahí cuando están con otra persona que se hace la no entendida, ahí aparece la palabra. Y ahí se saben expresar. Es muy, digamos, muy llamativo eso. Entonces es esto de, a ver, muchas veces en discapacidad se trata de acompañar a los papás a que generen autonomía para este hijo. No es fácil. A veces por ahí un padre lo logra y el otro no, sea cual fuera, digamos, sea digamos el que hace la función materna, el que hace la función paterna, siempre acordemos, ¿no? Que acá en psicología nosotros hablamos de funciones. No nos da lo mismo quién, digamos, cumple cada rol, pero a veces vos tenés, eh, qué sé yo, mamás que realmente hacen un esfuerzo enorme por la autonomía de sus hijos, y los sueltan un montón, y tenés el papá que es terriblemente sobreprotector. Sí, sí. Entonces, está esta cosa que vos decís, colaboran un poquito, y ahí es donde por ahí, desde la parte terapéutica, la psicóloga tiene que hacer un montón de entrevistas con este padre para que logre largar un poco a este hijo que por ahí tiene un montón de posibilidades. Y lo otro es esto, a ver, el tema del proyecto de vida. El hecho de que un niño tenga algún tipo de limitación, de dificultad, de discapacidad, no implica que yo le tenga que cortar el proyecto de vida, todo lo contrario, implica que lo tengo que poder acompañar, hacerlo más autónomo posible, para el día que esos padres no estén. Ahí está la cuestión. Entonces, Esa es la consecuencia, ¿no? Que cuando no están, ¿dónde van? exactamente. Por eso hay que trabajar tanto sobre esta cuestión de la autonomía, y del proyecto de vida. Por eso están tan copados los proyectos de las escuelas laborales, de los talleres, porque les permiten la posibilidad de trabajar, de mejorar su autoestima, porque tiene que ver con esto de decir, bueno, me gano mi dinero, me puedo sustentar de alguna manera, o sea, tiene que ver con muchas cosas que trabajan la autonomía, trabajan la autoestima y permiten a esta persona tener cierta capacidad de resiliencia y de sobreponerse, y de manejarse también con un entorno social que no es solo la familia, es como ampliar su red social. Eso también está buenísimo. Nosotros en el vivo que tuvimos el domingo por ahí, lo que nos saltó la duda fue por qué los chicos con discapacidad siempre terminan en la escuela laboral. Por ahí nosotros lo tomamos más que por un tema de los padres, que no les tienen confianza en que puedan llegar a la universidad, o que por ahí por ellos mismos, por estar tan limitados, sentirse limitados, no tienen la oportunidad de decir, bueno, a ver, lo intento. Eh, ¿Usted qué piensa? ¿Que por qué lado va eso? En muchos casos tiene que ver, bueno, eh, a veces con la situación que se presenta, o sea, con la patología, la discapacidad que el niño presenta. Que por ahí se ve que por la patología en sí misma tal vez no está en condiciones de terminar el secundario, aunque esté con un proyecto de inclusión, pero terminar el secundario en una escuela que le llamamos escuela de nivel. Entonces, por ahí pasa que por sus características, a ver, que muchas veces se suma, no solamente lo que tiene que ver con lo intelectual, sino a veces todo lo que tiene que ver con lo anímico. O sea, también hay que poder entender que cada sujeto es único y personal, y que no todo el mundo se siente de la misma manera. Vos tenés escuelas secundarias donde han finalizado todo su ciclo, chicos que han tenido por ahí
dificultades intelectuales importantes, siempre con su docente de apoyo a la inclusión y con sus configuraciones de apoyo, las que se llamaban antes adaptaciones curriculares, y termina el secundario sin ningún problema, a pesar de que tenía por ahí una patología de base importante, como por ejemplo esquizofrenia, suponete. Pero a pesar de esa esquizofrenia tiene un montón de herramientas y socializaba perfecto con sus compañeros y se sentía muy acompañado y funcionó bárbaro. Ahora, tenés por ahí otros que llegado primer, segundo año del secundario, se sienten realmente muy distintos, no les gusta hacer actividades que no son las que sus compañeros hacen, o sea, empiezan a notar esa diferencia en lo que tiene que ver con la adaptación curricular. Y no les gusta, y los angustia terriblemente, y sienten que no pueden hacer nada de lo que el resto hace, lo viven con mucha angustia, viven mucho la diferencia por ahí en etapa del desarrollo, porque si bien por ahí la persona se desarrolla biológicamente, por ahí está mucho más aniñada en cuestión de gustos, de intereses, que sus compañeras de segundo o tercer año de secundario, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto lo vive con angustia, cuando el sujeto lo vive mal, cuando ya no se siente cómodo en la escuela de nivel, ahí es donde uno se plantea la posibilidad de la escuela especial. En realidad, la escuela especial funcionó durante mucho tiempo como depósito. La mirada ahora es otra mirada. La mirada es que arranques en la escuela de nivel, ¿sí? Y que, a ver, en todo caso la escuela especial empiece a funcionar. Bueno, para estas situaciones muy severas, donde por ahí es muy difícil poder abordarlo desde la escuela de nivel, o para articular con la escuela de nivel para poder ayudarla a que los chicos en realidad con discapacidad cursen en la escuela de nivel. O sea, igual que todo el mundo. Sí, eso sería lo interesante. Lo que pasa es que tiene que aparecer el recurso docente. Con los chicos habíamos planteado una pregunta, que porque está muy planteada esta idea socialmente de que hay ciertas discapacidades que cuando un chico se frustra se pone violento. Y nosotros queríamos saber que si esta situación es real, o sea, si esta situación de que teniendo cierta discapacidad hay jóvenes que al momento de frustrarse se ponen violentos, ¿cuál sería la forma en que nosotros, como externos a esa situación, podemos ayudar? A ver, no sé si hay ciertas discapacidades. Me parece que todos cuando nos frustramos nos ponemos violentos. Arranquemos por ahí. Lo que pasa es que podemos tramitar de otra manera, esa violencia. Si tenés niños que por ahí frente a un importante grado de frustración muestran agresión, y tiene que ver con esto de por ahí, a ver, la misma situación de furia y la misma dificultad para controlar los impulsos hace que no midan su fuerza. Entonces vos te vas a encontrar en situaciones donde que a mí me ha tocado verlo, digamos, una nena que por 2 veces, sin embargo, agarró un manojo de lápices y lo partió. Intentá hacerlo, Lula, que no te va a salir. O sea, con un nivel de fuerza impresionante. Y esto pasa, y bueno, en los hospitales de salud mental también ocurre mucho, ver un nivel de fuerza extraordinario, porque en realidad nosotros los seres humanos nos vemos limitados por lo que creemos de nosotros mismos. Entonces, cuando estás en situación de adrenalina pura y en situación de desesperación, no sé de dónde sacás la fortaleza, pero tenés una fuerza impresionante. Puede pasar esto. Ahora, hay que tratar de no llegar a esos episodios, y cuando esos episodios ocurren en la escuela, por ejemplo, de nivel, vos tenés que, a ver, cuidar por un lado al niño en esta situación con esta discapacidad, pero también cuidar al resto del curso. Entonces, bueno, muchas veces esto está hablado cuando uno por ahí está, que sabe que estos episodios pueden pasar, a veces se establece como algún protocolo, esta cosa que yo te decía con los nenes chiquitos, que por ahí saben respetar los tiempos, que saben digamos, cómo accionar. Por lo general salen todos del salón, y alguien que tenga la capacidad de apaciguar la situación se ocupará de tratar de bajar el nivel de tensión y de generar un diálogo. Por lo general son episodios
esos episodios agresivos que enseguida ceden. Entonces, cuando la persona se siente escuchada y se siente acompañada, empieza a tolerar la frustración de otra manera. Por ahí tenés casos mucho más severos, pero por lo general esos casos los vas a tener en lo que es la escuela especial, no los vas a ver en la escuela de nivel. Pero sí puede pasar, pero nos puede pasar con cualquier chico. Esto es lo otro que me parece que hay que dejar en claro, que no es la discapacidad en sí misma, que le puede pasar a cualquiera, que tenga un día de furia así a lo Michael Douglas. Entonces, pues vemos qué hacemos con eso y cómo aprendemos a tolerar esa frustración, pero en realidad les puede pasar a todos. Yo lo que le quería preguntar, que esta pregunta no estaba dentro de lo programado, pero ahora se me ocurrió mientras que lo estaba Muy bien, esto es buena reportera. Bueno, yo hace un par de años he planteado ante la situación que había, que yo veía que había, que estaría bueno que nos den alguna clase en donde, algún taller, alguna clase donde nos expliquen que ante ciertas situaciones, como por ejemplo ataques de pánico de compañeros, ataques de nervios, llantos histéricos y demás, sepamos actuar como compañeros, porque ¿qué pasaba? Muchas veces ante esta situación de ataque de pánico, ¡pum!, todos se te acercan, todos te preguntan, y está feísimo. Pero yo porque tenía mínimo conocimiento, pero también estaba el docente que decía, ¿y qué te pasa? ¿Y qué hago? Y tampoco sabía qué hacer. ¿Esto estaría bueno que haya talleres, que haya clases que nos expliquen? Sí, estaría genial eso, ¿sí? Por ahí algún tipo de clase más masiva donde uno pueda explicar determinadas cosas, ¿sí? Digamos, ¿qué es fundamentalmente esto? Un ataque de pánico, una situación de crisis y angustia. ¿No? ¿Cuáles son más o menos los síntomas que presenta y cómo accionar frente a eso? No solo desde el lugar de estudiante dentro de la escuela, sino en tu casa, en una salida, porque así como te puede pasar en la escuela, también te puede pasar eso en el boliche. Ahora no están pudiendo ir, pero cuando puedan volver, te puede pasar en una situación pública también, y está bueno que uno sepa cuáles son las herramientas que pueden manejar. Aparte son herramientas muy básicas. Sí, estaría re piola eso, Lula. A mí me parece que es parte de lo mismo que esta cuestión a ver, de la discapacidad, ¿entendés? De poder hablar de esto, y los chicos se resueltan a hablar de esas cosas. Y siempre alguno conoce, tiene un familiar y aportan un montón de información. Sí, eso está muy, muy piola para laburar en la escuela. Le hago la última pregunta de la entrevista y ya la despido. Profe, queremos saber qué cambia en la vida de una persona adquirir una discapacidad después de cierto tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, no adquirirla de forma de niñez, pero sí adquirirla en su juventud, en su adolescencia, y si a esa persona hay que mantenerla vigilada cuando le ocurre. Bueno, a ver, volvemos a la misma cuestión. Tiene mucho que ver con lo que acontece, o sea, el tipo de discapacidad que se presenta. Me parece que, bueno, esto digamos, de adquirir una discapacidad que puede tener que ver, por ejemplo, con una lesión, con un accidente, con una situación generalmente de impacto sobre el cuerpo, suelen ser, ¿sí? Que te puede generar una discapacidad de cualquier tipo. De hecho, ahora me estoy acordando de esta chica, por ejemplo, Verónica Perdomo, que perdió, digamos, todo lo que tiene que ver con la memoria procedimental. O sea, no sabía hablar, no sabía comer, no sabía caminar, nada. A raíz de una ACV. Primero ocurre que hay un grado de frustración importantísimo, porque es algo que vos ya tenías, digamos, de alguna manera asimilado, o una capacidad que vos manejabas, y de repente dejás de tenerla. Entonces lo que tenemos ahí, en principio, es un grado de frustración que hay que trabajar, todo un proceso de duelo que hay que hacer para poder aceptar esta nueva vida con esa discapacidad.
En el caso de esta chica, por ejemplo, de Verónica Perdomo, no hubo inconveniente, ella volvió a adquirir todos los aprendizajes, aprendió a caminar de nuevo, aprendió a comer de nuevo, una cosa como muy loca, pero lo pudo lograr. Eh, Obviamente que en el habla le escuchás que hace un esfuerzo enorme, pero cuando uno tiene el oído agudizado, encontrás que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con ciertas pausas en el lenguaje que son propias de un esfuerzo que ella está haciendo para eso. Y, a ver, depende de la discapacidad de la que se trate. Por ejemplo, esta chica durante mucho tiempo tuvo que vivir con un casco de bicicleta en la cabeza, porque tenía una parte del cráneo que le faltaba, porque la habían operado varias veces, y para poder drenarle y hacerle todos los tratamientos que le tenían que hacer, no le podían poner la tapita. Entonces, como eso estaba, digamos, cerrado con piel, pero sin protección ósea, tenía un casco de bici. En ese caso, sí es importante la vigilancia, sí es importante el cuidado desde lo físico. Pero volvemos al punto de la sobreprotección, no es buena. ¿Sí? Por eso, de hecho, es sobreprotección. Estoy protegiendo de más. Hay que tener ciertas cosas vigiladas, por ejemplo, el tema de si se toman medicamentos, el tema del no al abuso del alcohol, por ejemplo, porque los efectos que puede hacer con determinadas medicaciones pueden ser muy serios. Entonces ahí tenés el tema del grupo de pares, por ejemplo, que ayuden, por ahí tenés chicos que todos los compañeros saben y hacen algo que, bueno, ahora con el coronavirus no se puede hacer, pero es probarle el vaso para verificar que está tomando, ¿entendés? ¿Me convidás? A ver si efectivamente está tomando gaseosa o está tomando alguna bebida alcohólica, pero eso se trabaja con el grupo de pares. O sea, el grupo de pares es el que sostiene y acompaña todas esas situaciones. Ahí está la cuestión. Ahora, eso es parte de proteger. Ahora, una cosa es proteger al otro, de alguna manera vigilar que no, a ver, que no consuma lo que no debe, porque le hacen mal, este es el punto. Y otra cosa es no dejarlo salir ni a la puerta. Ahí está la diferencia. Entonces, acompañamiento, sí. Ahora, sobreprotección, no. Perfecto, profe. La última pregunta era cómo podíamos ayudar como de parte de Aula Hora Libre y cómo podíamos ayudar de todas las personas que nos escuchen, pero creo que nos respondió muchas veces informándonos y más talleres, más inclusión, más de tener información a mano, informarnos, preguntar. Más, más conexión con personas con discapacidad, porque ahí te das cuenta que les pasan las mismas cosas que les pasan a uno. Eh, Ahí está la cuestión. Por eso me parece que está buenísimo esta idea de que los jóvenes con discapacidad estén en la escuela de nivel, porque te genera esa interacción, a ver, que no te la genera ninguna otra cosa. Uno puede hacer un montón por ahí de talleres de articulación, pero no es lo mismo, porque vos vivís un momento, vos podés desde la escuela hacer talleres de articulación, pero lo vas a vivir de una manera muy distinta a tener un compañero con determinada discapacidad que comparte con vos todos los días y todas las actividades diarias. Y tratar de pensar en esto, en no señalar la diferencia. El ser humano tiene como una tendencia a anular la diferencia. Por eso se genera este fenómeno que tiene que ver con la exclusión. Por eso, digamos, se segrega. El ser humano es como que frente a la cosa distinta, lo corro. Hay que trabajar mucho con esta cuestión que tiene que ver con hacer lugar a nuestros derechos, a que somos todos seres humanos y tenemos el mismo derecho todos. Y ahí empiezas a entender un poquito más que necesitas incluir al otro, que necesitas tenerlo en cuenta, porque, a ver, te da mucho más de lo que vos le das a él. Eso, arranquemos por ahí. Digamos, te brinda mucho más aprendizaje de lo que vos le vas a poder brindar. Y eso en un montón de situaciones de la vida. Entonces me parece que es muy interesante que uno incluya estas cosas desde muy pequeños los niños. Como vos preguntabas hoy, esta cosa de
el nene que va por la calle y pregunta, y está buenísimo que sepa, y está buenísimo que la escuela informe sobre estas cuestiones. Por ahí sí aparecen muchas escuelas los proyectos de inclusión y los chicos con proyectos de inclusión en la escuela, que uno lo ve, pero por ahí no se habla demasiado del tema. Y por ahí tendríamos que hablar un poco más.